¿Por qué? Los domingos de 14 a 15 con Graciela Fernández Mejide en la 1110. Bueno, seguimos hablando con Víctor Blois y Norberto Rodríguez sobre el tema del deporte y estamos profundizando desde cuándo se debería estimular y cómo debería ingresar. Y en el entreacto de estas dos tandas, vos, Víctor, decías algo, a ver, sobre el tema del aula. ¿Dónde está el aula del deporte en las escuelas? Es decir, nosotros decimos siempre que cada docente tiene su aula. ¿Sí? Entonces, normalmente los chicos están dentro de ese aula, saben cuál es el aula de cada grado, pero el aula de educación física es el patio, al que convergen todos cuando hay un recreo. Y cuando salen al baño. O cuando van al baño, ¿sí? O hacer alguna actividad a otro lado del colegio. Y ese espacio, que es el aula de la educación física, no se respeta por ninguno del resto. Está lleno de distracciones. Claro, porque pasa cualquiera por el medio, las mismas maestras pasan con los chicos por el medio, entonces es muy difícil concentrar la atención de los chicos, es muy difícil convocarlos a lo que uno está pidiéndole para que puedan hacer, y entonces en estas distracciones también se pierde todo esto que hablamos antes, lo que se le quiere inculcar a los chicos, que tiene que ver con la actividad física, con el desarrollo de su propio cuerpo, con las capacidades que puede desarrollar a partir de esto, con los valores, y entonces es muy difícil en 40 minutos de clase que se hacen 30, que se hacen 20, y que hay investigaciones hechas que en algunos casos las clases de educación física, bien en cuanto a todo lo que se hace de movimiento, no pasan de los 20 minutos. Claro, no alcanza ni para calentamiento. No alcanza con los 30 minutos diarios que pide la Organización Mundial de la Salud. Sí. También el tema de la tecnología hoy ha hecho de chicos mucho más sedentarios, mucho más digamos pasivos que lo que debieran ser. Por eso la escuela falta de barrio también, ¿no? En muchos casos. Qué bueno eso. El concepto de barrio está totalmente perdido. Excelente. Pero a través de la escuela también es posible educar a los padres en el tema de lo que es la actividad física. O sea, a veces se educa a los padres a través de los hijos, en la medida que se los hace partícipe como comunidad educativa de la importancia de la actividad física en este concepto de salud, que es la prevención. Y me parece que ahí hace falta una tarea muy fuerte, y también con los docentes, que no son de la actividad física. El docente de matemática, el docente de lengua, también tiene que entender que la actividad física forma parte de la propiedad intelectual integral de la persona. Sí, claro. Miren, yo les cuento una cosa que me pasaba a mí. Yo soy profesora y ejercí como profesora mucho tiempo. Y estábamos en una escuela normal. Era profesora taxi, como corresponde a todo el mundo, iba de una escuela a otra, donde teníamos los calefactores eléctricos en la cabeza de los chicos. Había 2 filas que se les calentaba la cabeza y se les helaban los pies, y 2 filas que ni uno ni otra, ¿no? Entonces, en mitad de la clase, que yo me daba cuenta que empezaban a bostezar, yo los hacía levantar, abrir un minuto las ventanas, respirar hondo, distraerse, empujarse y cambiar de fila. Porque por lo menos a algunas no les herviría el cerebro después. Meter lo físico despertaba. Sí, claro. Mi clase no tenía nada que ver con el deporte, teóricamente, ni tampoco lo que estábamos haciendo era deporte. Era simplemente atender que había un cuerpo que contenía un cerebro. Pero estaba el cuerpo. Pero si el cuerpo no se mueve, el cerebro se va a anquilosar también ahí en el aula. Sí, ahora, ya ves que un tema que solamente vos lo tenés en agenda es el deporte, la inclusión y la pobreza. ¿Qué pasa con los sectores más vulnerables desde el punto de vista social? ¿Qué acceso tienen esas personas, esos niños, esos adolescentes a una vida saludable? Nosotros creemos, nuestra propia experiencia dice que es muy escasas. O sea, vamos a encontrar en esa población vulnerable muchos más riesgos en todo sentido. El riesgo a las adicciones, riesgo a la obesidad, riesgo a la malnutrición y riesgo también al uso inadecuado del llamado tiempo libre. Entonces, ahí el Estado tendría
el Estado y las instituciones de la sociedad civil, el conjunto, Sí. tenemos que prestarle atención a ese tercio que vos mencionabas de pobreza, donde la mayoría de los pobres son niños, o sea, son los principales afectados. Ahora, ¿cuál es la reflexión que hacemos como sociedad? Yo pensaba en esto y escuchando también a Víctor, que hoy una denuncia muy fuerte hay es que para esos sectores de pobres hay escuela para pobres. Y esta es una desgracia. Absoluta. Escuela de un solo turno, etcétera, y con las carencias de lugares donde hacer cada actividad. Sí, sí. Cada una, entre ellas la física. Al mismo tiempo, ha habido un deterioro enorme en los clubes sociales. Yo vengo de Avellaneda, donde Independiente y Racing, y el club de regatas a donde yo iba, que Dios me parece pie para Luna de Avellaneda, la película, íbamos a hacer gimnasia, deportes, y había una parte importante y no se medía a escala social. A la pileta de Racing iba quien fuera, a los juegos y demás, además de fútbol. Hoy por hoy todos esos clubes, salvo alguno excepcional, es fútbol y nada más. Es que vos antes diste con una palabra clave, se perdió el barrio. Y los clubes de barrio, que antes eran, digamos, que nucleaban gente para todo, hoy se convirtieron en un espacio, porque los clubes de barrio, ¿qué tenían? Una cancha de básquet. Esa cancha de básquet, que hoy no juegan más al básquet, es para fútbol. Y de ahí aparece un montón de problemas que acarrea el fútbol en los chicos de 6, 7, 8 años, que no son los chicos. Volvemos a lo de siempre. En la familia, el entrenador, los dirigentes de ese club, que es lo que quieren de esos chicos. Semilleros para jugadores. Claro, eso que antes pasaba y que nosotros jugábamos en la calle, ¿sí? Claro. O que, como te pasó a vos, me pasó a mí, le pasó a Norberto, fuimos desde chicos a un club e hicimos de todas estas cosas, y además nos inculcaban valores. Lo hablamos el otro día, yo iba a River y nosotros teníamos todos los domingos una charla dominical que era maravillosa, de los profesores que estaban a cargo de ese departamento de cadetes de River. Hoy pensar en esas cosas en un club es difícil. Por eso estamos charlando con Norberto después de hacer algunas cosas, porque creemos que hay que hacerlo. Sí. Hay que hacerlo en los clubes, hay que volver a eso. Hicimos alguna vez una propuesta, no sé si querés que la compartamos, por favor. Que porque me parece que es un espacio muy particular para la reflexión. Nosotros le propusimos alguna vez al gobierno de la ciudad por los clubes de barrio. ¿Por qué el gobierno de la ciudad no, de alguna manera, promueve que instituciones que tienen alguna referencia en la comunidad, puede ser la Asociación Cristiana de Jóvenes, puede ser GEVA, puede ser el Club de Amigos u otro, no tutelan a clubes de barrio que están en situación de desaparición y los estamos mandando a la extinción, cuando no a un negocio privado que puede ser un gimnasio, claro. Lo toman y pierde el club pierde la esencia de la pertenencia encuentro de barrio. Del barrio, claro. O sea, hay soluciones, Graciela. Lo que pasa es que también hay que tener la audacia de poder ponerlas en práctica, claro, sin especulaciones. No, a mí no me cabe duda de que hay soluciones. Es más, yo voy al club de amigos. Ya no juego más al tenis, pero bueno, hago gimnasia. Y lo conozco desde hace mucho tiempo, acá en la ciudad. Yo sé que ha habido intercambio, que no sé a dónde se llegó, con la idea de que el Parque Sarmiento tuviera otro destino más en este sentido. Y en algún momento creo que se pidió consejo a la gente del club de amigos, etcétera, desde la ciudad. Ahora, ¿por qué no? Si es un predio de la municipalidad, claro, de la ciudad, no es claro, y un hermoso predio. Y es un hermoso predio donde debería estimularse que la familia fuera a hacer picnic, etcétera, y los chicos a divertirse, a jugar. Pero aparte jugar con una intención deportiva, ¿no? Tenían unas piletas hermosas que hoy ya no existen más, tenían gimnasio bárbaro que no existen más. Se tiró todo abajo eso. Se dejó que se perdiera. El problema de la gestión,
es fundamental. Es decir, la Argentina tiene un problema de gestión en términos generales. En términos generales, el problema de gestión no es hacer hace cualquiera. Gestión es lograr resultados. Y ahí hay un problema serio. Y también se manifiesta en cierto nivel del Estado. Lo que vos decís de Parque Sarmiento es un ejemplo. Es imposible que hoy te acepten que una entidad privada pueda administrarlo. Lo del Club de Amigos, que inclusive además son gente muy amiga de la Asociación Cristiana de Jóvenes, Hugo Masi, el presidente, ha sido líder de la Asociación Cristiana de Jóvenes, tuvo dificultades para renovar la concesión. Estuvo a punto de no renovarse. Imagínate lo que hubiera pasado con ese lugar que cumple una función social muy importante, ¿no? O sea, creo que... Pero ¿qué paga? Ahora, fíjate vos que en España, por ejemplo, y se mantiene aún con la crisis, cada municipio tiene su espacio gratuito, porque lo está pagando con los impuestos los ciudadanos, donde se va a la pileta o se toma el deporte, lo que sea. Por ahí no serán todos los deportes, por cierto, tendrá los límites que tengan. Mi hijo, que estuvo viviendo con su familia un tiempo ahí, me volvió admirado de que se pudiera tener eso como natural. Y acá no lo es. Ha dejado de serlo. Ha dejado de serlo. Graciela, yo estoy desde hace poco a cargo de la presidencia de un club en Vicente López, el Círculo Trovador. Y lo primero que hicimos es ir a la intendencia de Vicente López y decirle, el club lo tengo a la mañana vacío. ¿Por qué no hacemos algo con alguno de los colegios, que depende del municipio, que vengan al club? Hagamos algo para esos chicos. Esto es lo que decíamos antes, ¿no? De cómo hacemos para que esos chicos que a lo mejor no tienen muchas posibilidades, las puedan tener en un lugar. ¿Y cuál fue la respuesta? No, estamos todavía en la negociación, pero esto es lo primero. Chances. Sí, yo creo que la vamos a conseguir, pero son negociaciones que hay que definirlas de una buena vez. Esto de la gestión, ¿no? Si no hay resultados, no hay gestión. ¿Por qué los domingos por el fútbol me abandonas? No te importa que me quede en casa sola, no te importa. ¿Por qué? ¿Por qué no me llevas al partido alguna vez? Quizás tú me mientes al decir que vas al fútbol. Es seguro que lo empleas como excusa. Es seguro, quizás yo me enteré alguna vez de la verdad. Te seguiré y comprobaré si con otras vas, no me engañarás. Contigo iré y si no es así, tú verás. Como mamá, volveré. ¿Por qué? En los domingos por el fútbol me abandonas. No te importa que me quede en casa sola, no te importa. ¿Por qué? ¿Por qué no me llevas al partido alguna vez? Te seguiré y comprobaré si con otras vas, no me engañarás. Contigo iré y si no es así, tú verás. Como mamá, volveré. ¿Por qué? En los domingos por el fútbol me abandonas. No te importa que me quede en casa sola, no te importa. ¿Por qué? No me llevas al partido alguna vez. Y no me llevas al partido alguna vez. Bueno, yo tengo que agradecer a mi equipo que me mide los tiempos, que me pone la música, que me consigue a los invitados, todos, que son Pablo Marmorato y Uriel de Simoni, que están en la producción, y Nicolás Reynoso, que nos permite trabajar con toda la cosa técnica. Y me acompañan en esta charla sobre la importancia del deporte y su transformación y cómo puede ser gran estímulo de actividad en todos los chicos, en todos los jóvenes, y sobre todo preocupados por un elemento que sea un elemento de inclusión.
están conmigo Norberto Rodríguez y Víctor Bloise. Sigamos. Sí, Norberto. Graciela, volviendo a la palabra barrio, tan Sí. importante, ¿no? Especialmente para nosotros, nuestras generaciones que vivimos en los barrios. Y no nos nacimos. pongamos nostalgiosos, porque No, hay cosas por que no vamos a favor. recuperar. Imposible. Pero, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, pero también en el conurbano, hay plazas. Sí. ¿Por qué no convertir la plaza realmente en una especie del ágora de cada uno de los barrios, en un lugar de encuentro? Que puede ser el deporte, que puede ser la actividad social, la actividad cultural, el lugar de encuentro, el lugar de discusión, y no dejar que la plaza sea, de alguna manera, tomada por aquellos que hacen de la plaza un uso inadecuado, nada que ver con lo social. Y que después hay que ponerle... Después tenés que rejas. rejarlo y después Claro. vamos a tener que poner guardia de seguridad y mañana... Es que tenés que cambiar la guardia de seguridad por alguien que se ocupe de organizar esas actividades. Exactamente. Ese planteo es posible ser hecho, otra vez la audacia de los gobiernos de turno de confiar, de trabajar con el barrio y trabajar con las organizaciones que ya existen en la sociedad civil. O sea, digo esto porque uno pareciera que a veces no hay nada por hacer. No, hay mucho No, por hacer. yo estoy segura Muchísimo de- por Claro. hacer. Sí, sí. La Argentina está llena de grupos que hacen. Algunos se juntan entre sí, otros trabajan aislados, pero en general un relevamiento desde los gobiernos para organizar un trabajo en conjunto, yo pocas veces lo vi hacer, o ninguna. Y yo creo que hay gente A ver. muy capaz en cada una de las áreas, pero que no logran interrelacionarse para poder hacer las cosas juntas. Bueno, ¿no? por ahí debería ser un promotor los gobiernos, Claro. tanto Bueno, municipales como gobernaciones. en Estaba algún- articulado. Claro. Estaba articulado. En algún momento la Secretaría de Deportes quiso hacer algo con educación. Ujú. Y de hecho juntaron directores de deportes con secretarios de educación de las distintas... Y no se puede llegar al entendimiento de qué es lo que quiere uno y qué es lo que quiere el otro. Parece ser que la Secretaría de Deportes lo único que quiere es el alto rendimiento. El Comité Olímpico lo único que quiere es el alto rendimiento. Y la educación lo único que quiere es que los chicos jueguen. Y la verdad es que todo se puede congeniar en la medida en que todos quieran. Digo, hay alguien que, no me acuerdo quién fue, que dijo alguna vez, educación y deporte divorciados desde el nacimiento. Porque nunca se pueden poner de acuerdo. Nunca se pueden poner de acuerdo. Porque el deporte, Víctor, el deporte es parte del proceso educativo. Esa es la concepción que hay que trabajar mucho más a fondo. El deporte es una herramienta educativa. El campamento, si me permitís, Graciela, Sí, recomendar, o sugerir, más que recomendar, sugerir la utilización del campamento como herramienta educativa, de socialización, de creación de hábitos, de respeto mutuo, de cuidado por la naturaleza. Claro, es el cuidado del medio ambiente, es una el cuidado cosa del que... es extraordinario, totalmente desaprovechado por el sistema educativo. Ujú. Hay escuelas, no voy a dar el nombre para no hacer propaganda, pero mis nietos fueron a una escuela Sí. privada donde se hacía el campamento y en distintas edades con distintas dificultades. Más chicos muy protegidos en lugares de cemento, de hormigón, después con las carpas y al final ya los más grandes como líderes para acompañar a los más pequeños y meterlos en la vida de lo que es el campamento. A mí me parece eso increíblemente productivo, a ellos les hizo mucho bien. Sí, sin duda. Les Eso, los hizo colegios, mucho los bien. colegios privados que trabajan estas cosas bien tienen un programa en el cual desarrollan desde el inicial hasta el quinto año de secundaria, lo desarrollan de Es esta decir, manera que decís vos. los gobiernos que quisieran hacerlo no tienen que ir tan lejos para inspirarse. Pero no, Absolutamente. para nada, no hace falta ser un genio para esto, no, simplemente hace falta pensar en hacerlo. Lo que dijo Graciela, terminan como líderes. Y eso es una concepción claro. muy importante, porque cuando se habla de líder no es el que tiene el poder, sino líderes que son al final ciudadanos para el conjunto de la sociedad. Eso, y que los hace autocríticos, los hace de alguna manera participativos. Eso es sumamente importante y el campamento logra eso. La escuela que vos decís, que no diste el nombre y que la conocemos muy bien, junto a otras,
logran resultados extraordinarios. Sí, claro. Tiene que haber una sistematización, no puede ser algo que salga así de manera más o menos mágica, ¿no? Exacto, eso es. Pero un programa que vaya llevándolo año a año lo que tiene que hacer. Vos fíjate, recuperamos el deporte como herramienta educativa, recuperamos el campamento, lo colocamos en la estructura educativa formal, ¿cuánto estaríamos ganando? Pensamos en los valores que todas esas cosas nos dan para formar a esos chicos como líderes. Tenemos realmente resuelto un montón de... en el sentido de que te respeten por tu capacidad de entender, de escuchar al otro, de tomarlo en cuenta y de ayudarlo a organizarse. No, pero es que además esos chicos que son líderes están teniendo a su cargo, digamos, relativamente, pero tienen a chiquitos que son responsables de muchas cosas que ellos, digamos, indican. Así que esto es bárbaro. Yo creo que nosotros nos formamos de esa manera. Yo era líder en River, por eso digo. Y después, el llegar al profesorado fue una consecuencia de ese liderazgo. Sí, pero ¿sabes, Víctor, qué es lo que ha cambiado? Me parece a mí, es que todavía, hace unos años, la palabra liderazgo tenía mucho que ver con eso que se habló, el tema del poder. Sí, claro. Todavía era muy estructurado. Hasta no hace tanto tiempo yo he conocido profesores de gimnasia que seguían teniendo una cabeza militarizada. Bueno, pero vos dijiste profesores de gimnasia. Es decir, este no digo, porque esa era la otra cosa, era los profesores de gimnasia. El profesor de educación física, digamos que en mucha de la gente no está todavía incorporado que es de educación física. La gimnasia es una disciplina más de la educación física, pero era el profe de gimnasia y entonces estaba muy estructurado y estábamos estructurados desde el profesorado. Sí, sí. No teníamos ningún inconveniente que nos dijeran el profe de gimnasia. Pero hasta hoy en día se sigue hicieron hacer salto de rana y todo pero eso. Todas esas cosas que se hacían en el servicio militar que nos pasaba, porque además todo lo que tiene que ver con la locomoción de los militares, las escuadras, se hacía en el profesorado. Sí. No te tenés que remitir muy lejos. El Mundial 78, la ceremonia inaugural, de la cual participé orgullosamente como profesor de un grupo, a cargo de una profesora que era un monstruo organizando estas cosas, había un grupo de chicos que hizo la parte gimnástica en el centro del campo, y otro grupo de chicos que desfilaron alrededor, haciendo distintas conversiones de esas formaciones. Digo, la verdad que... Cuando lo mirás lo ves. Claro, digamos, en algunas cosas estaba bárbaro, y en esa época. Vos decís hoy, le haces a los chicos marchar, una locura. Sí, no, al contrario. Una locura. No, además absoluta. difícilmente te acepten. Sí. Me tiran los muchachos, mis productores, si podemos entrar en esta pregunta. ¿Qué rol puede tener el deporte para rescatar a chicos marginados? A ver si tienen alguna experiencia ustedes. Sí, nosotros, no sé, Víctor, nosotros tenemos experiencia, el deporte tiene un rol espectacular. Y acá es imprescindible la participación del Estado, no hay duda. Pero no solamente del Estado, puede ser la participación del Estado junto con organizaciones de la sociedad civil que tengan alguna expertise en este tema. No puede ser un trabajo aislado, tiene que ser en esas comunidades vulnerables, tiene que ser un trabajo sistematizado, que tenga continuidad en el tiempo, que sea inclusivo, es decir, no solamente con una pelota de fútbol o con una pelota de básquetbol, sino que tiene que haber un trabajo mucho más profundo, que es generar un espíritu de comunidad en esa propia comunidad vulnerable. Tiene que tomar en cuenta la familia, sea familia, uniparental, biparental, lo que sea. Y verlo integralmente, verlo desde el punto de vista de la salud, verlo desde el punto de vista social, verlo desde el punto de vista de ayudarlos a reflexionar, y en ese contexto entra el deporte como atractivo. Pero no puede ser algo que diga, no voy con una pelota de fútbol, voy con dos profesores de educación física y dos arcos de fútbol y con eso soluciona el problema. De ninguna manera. Por lo menos nuestra experiencia dice todo lo contrario. No, yo creo que hay que convocar a la gente que conoce el tema y que sabe dónde meterse como para poder trabajar en el terreno, ¿no? Hay algunas experiencias en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de algunos distritos, que lo están haciendo y que lo están haciendo muy bien y que están consiguiendo, digamos, buenos resultados en este aspecto, ¿no? En el aspecto deportivo, en el aspecto de que recuperan a chicos que están en situaciones vulnerables. ¿Se ha visto que aumentó la participación de esos chicos, Víctor?
Perdóname, ¿no? Sí, Sí, dale. Participan en la medida en que empiezan a entender cuál es la propuesta y que empiezan a entender a ese profesor que está con ellos, qué es lo que les quiere de ellos, qué es lo que busca, que en la medida que los líderes, volviendo, los líderes de esos grupos están convencidos, convocan al resto de la comunidad para que empiece a participar. Y eso que crea ¿Y buen las clima. familias se acompañan bien? ¿Hay resistencia o hay expectativas que van más allá, por ejemplo, de transformarlo en un Messi? Mira, yo en eso no te sabría decir. No, hasta ahí no llegaría. Nosotros pero- participamos de hay un programa de la municipalidad, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires muy interesante, se llama Programa Adolescentes, que usa instituciones de la sociedad civil, entre ellos la Asociación Cristiana de Jóvenes, en la sede que tenemos en Soldati, donde los chicos participan de un programa integral en la institución, a cargo, en este caso, de la institución privada, pero en conexión con el gobierno de la ciudad. Y de tanto en tanto se reúne también a la familia para transmitir qué es lo que se está Eso haciendo. me interesa. El tema es que esto tiene que tener continuidad en el tiempo. Es fundamental la continuidad del tiempo, porque si no el chico vuelve a su lugar de origen. Si se pierde lo que se logró en ese lapso, que puede ser 6 meses o un año, es como un tiempo. Es muy difícil recuperar. Es muy difícil recuperar. Cuando vos hablas continuidad en el tiempo, supone que aun cuando la escuela no esté funcionando, pues son vacaciones, se pueda seguir, que no se corte. Que no se corte. Lo tuyo, más que una pregunta, es una propuesta, la escuela abierta. Y este concepto, no vamos a trabajar para los pobres, vamos a trabajar con los pobres. Hay que involucrarlos en el proceso aún organizativo. Y yo comparto, no quiero dejar de decirlo antes de terminar el programa, algo que vos dijiste y que es muy duro, pero que yo comparto plenamente. En la Argentina hay educación para pobres y educación para ricos. Negarlo eso es absolutamente una necedad. Nadie te va a admitir a nivel del Estado ninguno que eso sucede, pero en la práctica es exactamente así. Hay educación pobre para pobre, educación rica para rico. Y una propuesta interesante es, ¿por qué no ponemos la educación, la mejor educación, en edificio, en docente, en infraestructura, en los lugares vulnerables? ¿Por qué no hacemos eso? Te tengo que dar una mala noticia para los que creen tener la mejor educación. Cuando se hacen las pruebas PISA, están tan mal las escuelas privadas como las no privadas. Sí. Es decir, nuestra educación está mal orientada. Mucha gente cree que pagando garantiza muy buena educación para sus hijos. En muy pocos lugares se logra y en general no está a la altura de lo que hoy, en un mundo desarrollado, con mucho acceso al conocimiento y al conocimiento útil, no como utilitario, sino como hacer útil la visión para ir a donde está el conocimiento, que es lo que hoy más se estimula, no se está haciendo bien acá en la Argentina. Así que ni siquiera la buena noticia. No, compartimos, porque sabés que a veces los padres cuando pagan la educación privada, para ser muy vulgar en lo que voy a decir, lo que pagan son días de clase. Así es, sí. No y calidad. Conexiones, ¿no? Ahí Muchas está. veces y conexiones. Así. Y también Sí, otro tema que por ahí no lo tocamos, o lo tocamos tangencialmente cuando nombramos la inclusión, es los chicos que van a la escuela, que tienen discapacidades, y qué hacemos con esos chicos que tienen discapacidades, que van a la escuela, que hay que integrarlos. que hay que integrarlos, cómo los profes en la parte de actividades físicas puedan integrar a esos chicos, y en esas cuestiones también hoy los institutos de formación docente están trabajando. Es importante tener en cuenta eso, salir del instituto y encontrarse con un chico en silla de ruedas en el colegio y el resto que corre y no le dan bolilla al de silla de ruedas. ¿Cómo hago para que ese chico juegue junto con el resto? Sí. Los otros días estaba, ayer, con un muchacho que es psicólogo y trabaja en acompañamiento de chicos con dificultades, ¿no? Y para estímulos. Y nos contaba un episodio donde se encontró jugando a la mancha con varios chicos en silla de ruedas. Donde él se puso a la altura y dice, yo estaba cansado y con miedo que te atropellara una silla, le decía yo en broma, pero
la visión de eso es encantadora. Claro, me parece porque conmovedora. el tema de los que trabajan la discapacidad dicen, el tema es ponerse en el lugar del otro, ¿no? Porque para nosotros es sencillo, decir, ahora sentate vos en la silla de rueda y hacé lo que hacen ellos en la silla de rueda y vas a ver lo difícil que es. Lo voy a desafiar la próxima vez. Y lamentablemente, tenemos que terminar. Como dijimos al principio, es solo una hora. Como siempre nos quedamos con las ganas. Y es bien importante que todos entremos a discutir estos temas. Viene cambio de gobierno, a lo mejor cambio de mirada, ojalá que sí, y es bueno que nosotros estemos preparados para exigir aquello que le viene mejor a nuestras familias, a nuestros chicos, al país. Al país. ¿Cómo no? Muchas gracias, Víctor, gracias, Norberto. A vos. A ustedes los despido hasta el domingo próximo, acá en la 1110. Y como siempre, ustedes se quedan escuchando el excelente programa que nos sigue, La Vuelta al Dial en 80 Mundos. Chao. Dreams that you dream of once in a lullaby.